Pese a todas las advertencias de la comunidad internacional e incluso de su patrocinador, Estados Unidos, el primer ministro israelí ordena la invasión al enclave sur de Gaza. Netanyahu sabe muy bien que en el momento en que deje de disparar, su cabeza rodará por las calles de Tel Aviv. Pero lo que su criminal ejército no esperaba es encontrarse con una resistencia que le está haciendo pensar 2 veces su misión. A medida que crece la preocupación por lo que puede pasar en Rafah, el gobierno de Israel pierde cada vez más apoyo internacional. Netanyahu ha optado por el camino de los crímenes de lesa humanidad y quiere avanzar sobre 1,4 millones de civiles desplazados y viviendo en tiendas de campaña. Pero tal parece que la impunidad sionista está chocando contra un muro que no esperaba. De seguir así, no podrá ocultar más el fracaso general de su avance militar. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. En las últimas horas, el ejército israelí realizó los primeros avances sobre el enclave de Rafah, al sur de Gaza, en la frontera con Egipto. Los primeros enfrentamientos dejaron un salto muy negativo para las fuerzas invasoras de Netanyahu. Los primeros reportes destacan cruentos choques y al menos un salto inicial de unos 20 fallecidos. Sin embargo, Israel no ha dejado de bombardear distintos sectores de la ciudad de Rafah desde hace ya varias semanas. Además, las fuerzas del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu han cerrado completamente el cruce fronterizo de Erez al paso de personas y de cualquier ayuda humanitaria tras tomar el control militar de esta área del lado palestino. Las fuerzas de defensa de Israel están ignorando completamente todas las advertencias de lo que esto puede significar para los civiles y para las operaciones humanitarias en toda Gaza, denunció el portavoz de la Oficina de Coordinación Humanitaria de Naciones Unidas, Jens Lerck. Según la agencia de noticias china, Xinhua, al menos 20 personas murieron en los continuos ataques de Israel contra la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza. Y cita a la agencia oficial de noticias palestina Wafa. En el mismo reporte se afirma que Israel atacó al menos 4 edificios residenciales en Rafah, hiriendo a decenas de personas. Esto se suma a los constantes bombardeos que aún lleva a cabo la Fuerza Aérea Israelí. La dimensión de esta operación ya es un desastre humanitario sin precedentes en la historia por la forma en que se está llevando a cabo. Nunca en un conflicto armado fueron tan grandes las proporciones de bajas civiles en tan poco tiempo. Desde distintos organismos y gobiernos internacionales advierten que la situación se puede agravar aún más por los antecedentes del accionar israelí en las otras ciudades arrasadas. Un accionar que ya es considerado por los especialistas como criminal. En este sentido, todavía se encuentran fosas comunes en los hospitales asediados y ocupados por Israel meses atrás. Los forenses están denunciando no solo ejecuciones, sino diversos grados de tortura y robo de órganos. Con este antecedente, es natural que la preocupación sea cada vez más grande para el resto del mundo, incluso para los países aliados de Israel como Estados Unidos y la Unión Europea, que se han convertido en cómplices necesarios de sus crímenes. Estos ataques del ejército sionista se dan luego de que se conociera la aceptación por parte de Hamás del alto al fuego propuesto por Egipto y Qatar, el cual originalmente también habían aceptado los negociadores israelíes. Según los medios de comunicación israelíes, Netanyahu creía que Hamás no aceptaría los términos de esta negociación, por eso había puesto en marcha el avance sobre Rafah. Cuando la resistencia palestina aceptó el acuerdo, el líder sionista entró en furia. Esta fue una maniobra que la cabeza del ejecutivo de Tel Aviv no había previsto y ordenó continuar con el ataque al enclave del sur de Gaza. Por esta razón, actualmente ni siquiera tiene el aval de su principal patrocinador, Estados Unidos. Recientemente, el propio Biden anunció que su gobierno no está de acuerdo con la invasión a Rafah, aunque trató de no dejar lugar a dudas de que el apoyo de Washington a Israel es incuestionable, como bien lo indica el envío de armas que son usadas contra los civiles. El Departamento de Estado de la Nación norteamericana se expresó en el mismo sentido.
El vocero Matthew Miller expresó que tal operación será un castigo para los civiles palestinos. Palabras impensadas en el vocero estadounidense. Una operación militar en Rafah aumentaría el sufrimiento de los palestinos. Estados Unidos no puede apoyar una operación militar en esta ciudad como ha sido presentada por parte de Israel, expresó uno de los más fervientes defensores del propio gobierno de Netanyahu. Mientras tanto, en las últimas horas, el ejército israelí tomó posesión del paso de Rafah, tanto del palestino como del lado egipcio. Con varios disparos de advertencia, los tanques israelíes avanzaron sobre los puestos del ejército egipcio. Según el medio Al-Mayadin, el gobierno de Biden ha insistido a Netanyahu que reabra rápidamente los pasos de Rafah y Karem Salem. Los informes de Naciones Unidas y de la propia Casa Blanca apuntan a una crisis humanitaria aguda en pocos días. En este marco, Israel está en una encrucijada sin precedentes. No importa lo que haga Netanyahu, saldrá muy mal parado en cualquier situación. Si el alto al fuego se produce, su cabeza rueda por su política interna. Si continúa la guerra, rodará en la escalada del conflicto. Esta situación está muy clara para los líderes de Hamas. Desde el Líbano, el líder Osama Hamdan expresó que la aceptación de Hamas del alto al fuego puso a Netanyahu frente a una derrota política y una pérdida estratégica. Hoy, el mundo entero está siendo testigo de que Israel prosigue con su guerra criminal sobre Gaza, aunque habiendo una aceptación de un alto al fuego por parte de Hamas. Esto Biden lo sabe muy bien y empieza a alejarse de su protegido en Oriente Medio. La agresión de Israel al cruce de Rafah también dejó muy enojado al gobierno egipcio. Y este es un detalle no menor pensando en la posibilidad de que el conflicto escale a nivel regional si Netanyahu continúa con sus ataques. El otro problema al que se enfrenta Israel es un fracaso en su invasión y que tenga que retirarse con grandes pérdidas. Incluso una victoria en Rafah le costaría muy caro. Netanyahu ya no puede volver al mundo civilizado luego de todos los crímenes registrados en Gaza. En este contexto, es natural que ya se hable de un muro infranqueable en Rafah para el ente sionista. No solo porque las fuerzas de Hamas están preparadas para la bienvenida, sino porque el mundo entero ya le dio la espalda a Israel. Solo los gobiernos de las élites occidentales todavía le tienden la mano, aunque cubriéndose el rostro. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.